Buenos días por, por acompañarnos nuevamente en este ciclo de presentaciones acerca de la problemática de justamente atendiendo a toda una demanda social en torno a situaciones que la comunidad está viviendo en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena, pandemia que nos está aquejando como sociedad y como especie humana. Ante estas diferentes demandas que desde la Coordinación de Educación y Cultura hemos emprendido un ciclo de presentaciones sobre poder instalar la reflexión acerca de la muerte y el morir en diferentes campos de las ciencias humanas, no plantear justamente el acompañamiento de parte de la municipalidad a la sociedad luciana. Hemos realizado ya dos presentaciones, la primera de ellas tiene que ver con la comprensión de las nociones de muerte y morir, qué se entiende por las nociones de muerte y morir a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. La segunda tuvo que ver más bien con estadísticas genéricas y problemática del suicidio en diferentes situaciones de la vida provincial y de la vida comunitaria. En esta instancia estamos transmitiendo desde el Facebook oficial de la municipalidad y desde el Instagram, donde ustedes van a poder ver también desde ahí las diferentes diapositivas que se están proyectando. Bien, entonces, cuando planteamos para esta instancia la posibilidad de comprender la noción de duelo, la noción de luto, tenemos que tener en cuenta aportes desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología social, que ha trabajado muchísimo las nociones de duelo y de luto, principalmente en los trabajos de Louis Vincent Thomas, en el campo de la antropología de la muerte, que es uno de los materiales que estuvimos presentando hace 2 semanas atrás en el primer encuentro. Entonces, lo que en los genéricos es qué se entiende por duelo, qué se entiende por luto, y al finalizar, en unos 2-3 minutitos, voy a presentar algunas imágenes generales de la evolución del uso del luto a lo largo de la historia, en la historia de la moda. No me voy a detener en eso, simplemente les voy a mostrar una descripción genérica de los usos del luto para, si hacemos un cuarto encuentro, sí ingresar en el campo del ritual y ver cómo se ha transformado el uso del luto a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, entonces, aquí la gran pregunta ante el fallecimiento, ante la muerte, es justamente poder plantear qué entendemos por duelo. Lo que fui haciendo a lo largo de estas diapositivas que están siendo proyectadas por Instagram es justamente poder comprender cómo nosotros definimos la noción de duelo. Para que ustedes puedan tener notas acerca de la problemática del duelo. Entonces, como podemos ver ahí, el hecho de estar frente a la muerte de un amigo cercano, de un familiar, es una situación que no es fácil de comprender, no es fácil de interpretar, obviamente, por esta condición de lo impredecible de la situación de muerte y por el apego que puede tener la sociedad occidental, por ejemplo, a la presencia física. Entonces, uno de los componentes más problemáticos para la dimensión del duelo es comprender la ausencia, es decir, es poder comprender aquello que ya no está presente físicamente. Pero ¿cómo podemos enfrentar esta situación de la pérdida? Y esta situación de la pérdida, como habíamos visto, es una situación que de alguna forma va a ser diferencial según se trate de la muerte de la pareja, de la muerte del hermano, de la muerte del padre, de la muerte del hijo, y cada una de estas situaciones van a demandar una percepción diferente acerca de la noción del duelo. Es decir, no va a ser lo mismo el duelo, tampoco el luto, en diferentes tipos de muerte. Es decir, el duelo por la muerte de un hijo va a ser absolutamente diferente al duelo por la muerte de una pareja o la muerte
de un pariente cercano, de un amigo. En esta instancia lo importante es lo siguiente, tener en cuenta lo siguiente. La noción de duelo es necesariamente una noción construida históricamente. ¿Sí? Es una noción que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad de manera diferencial. ¿Sí? Por ahí en Instagram no están viendo las diapositivas ahora por la batería de la computadora que vamos a solucionar. Bien, entonces, cuando estamos hablando aquí de la noción de duelo, lo que tenemos que tener en cuenta es que en primera instancia no deberíamos llevar esto solamente al campo de la psicología o al campo de la psiquiatría. Tenemos que tener en cuenta de forma clara y de forma precisa que la durabilidad del componente del duelo está íntimamente ligado a la problemática de cómo se ha dado esa situación de muerte, de cómo se ha dado el proceso de muerte. Vamos a solucionar el tema de la batería de la máquina para que podamos ver la proyección, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros leemos los trabajos de la psicología o de la psiquiatría, muchas veces podemos percibir cómo se establece un periodo de durabilidad donde el duelo pasa a ser patológico o pasa a ser no patológico. Una de las primeras cuestiones que tienen que tener en claro es que el duelo no tiene una durabilidad establecida en sentido estricto, sino que va a variar a lo largo justamente del componente histórico, va a variar a lo largo de la problemática, si se quiere, sociocultural, o va a variar a lo largo de la forma en que se ha dado la muerte de ese familiar, de ese conocido. Cuando una persona asiste al psicólogo, asiste justamente a la consulta, lo primero que debe tener en cuenta el profesional es justamente la relación que existe entre la persona y el difunto. En ese sentido, la problemática del duelo nos inscribe, disculpen, vamos a ver cómo solucionamos en la proyección de la diapositiva, el cargador, por favor. No es ese. En ese sentido, la problemática del duelo se inscribe en la historia de la muerte como una de las problemáticas más significativas y más potentes que la antropología ha estudiado a lo largo del tiempo. El duelo, el proceso de asimilación de la muerte, el proceso de comprensión de la situación de la muerte, es lo que de alguna forma nos inscribe en cómo nosotros nos relacionamos con los difuntos. Si nosotros nos inscribimos en este sentido en la muerte de un hijo, por ejemplo, o en lo que habíamos planteado en la problemática anterior como la problemática del suicidio, el duelo nunca va a ser interpretado, nunca va a ser digerido de forma unilineal o de forma uniforme. El tipo de muerte, sea esta una muerte trágica, una muerte en accidente, una muerte por vejez, una muerte por una enfermedad de larga duración, va a marcar los modos en que yo me estoy relacionando con el difunto. ¿En qué sentido? En el sentido del tiempo que yo haya tenido para el acompañamiento de esa situación de muerte. Entonces, el acompañamiento de esa situación de muerte lo que va a generar justamente es haber cerrado determinadas etapas o haber dejado abiertas determinadas puertas en relación a el difunto. Si yo logré un acompañamiento del moribundo, si yo logré un acompañamiento en el proceso, por ejemplo, de la vejez, en el proceso de la madurez de la persona, quizás haya
en esas muertes naturales haya logrado la conclusividad de esa relación y haya logrado justamente ese último mensaje o haya logrado esa despedida que el duelo de alguna forma necesita. Estas situaciones del duelo se complejizan aún más cuando estamos en las situaciones por las cuales estamos atravesando, como por ejemplo las pandemias, la imposibilidad de la despedida del cuerpo físico, es decir, el componente del ritual es extremadamente relevante para la conclusividad del proceso del duelo. Es decir, la noción de duelo, la noción que implica necesariamente cómo yo digiero, traduzco, domestico la situación de muerte, el proceso de muerte, esto es sumamente interesante. Es decir, ya hemos tenido dos charlas anteriores, es decir, estamos en condiciones de decir que la muerte no es algo que acontece sin contexto o sin encadenamientos, o sea, es decir, la muerte es un proceso, es decir, estamos sometidos a ese proceso, a esa situación, y no sucede, por ejemplo, con las personas que se encuentran en aislamiento, se encuentran internadas, por ejemplo, es decir, una construcción que de alguna forma a mí me lleva a percibir en el otro, a percibir justamente en el moribundo, por ejemplo, la necesidad de la despedida, la necesidad del acompañamiento. Si yo le privo al moribundo de esa situación de despedida, de esa situación de acompañamiento, quizás yo no pueda cerrar o no pueda concluir la situación del duelo. O sea, ese duelo, volvemos a la noción de duelo, implica necesariamente la domesticación, el proceso de asimilación de la situación de muerte, no como algo que debía suceder indefectiblemente, sino como algo que necesariamente forma parte del ciclo de la vida. Si yo logro comprender y no llevo esto al campo de lo patológico, si yo logro comprender que la muerte es algo que forma parte de la vida y que el duelo no es un problema para el individuo, sino que es un espacio, una situación, un contexto necesario para generar justamente la familiaridad con la ausencia. Si lo percibo desde ese punto de vista, voy a estar seguramente aún más formado, más capacitado, entre comillas, para la asimilación de la muerte. Entonces, ese duelo que necesariamente implica componentes culturales que van a exteriorizarlo, ¿sí? Es decir, cómo yo exteriorizo el duelo. El duelo se exterioriza de muchísimas formas, es decir, hay cuestiones que muchos dicen, bueno, no deben hacerse porque recuerdan al difunto, pero necesariamente el duelo necesita de ese proceso, es decir, uno tiene que hablar de lo que le gustaba al difunto, tiene que contar anécdotas que incluyan la figura de esa persona, de ese padre, de ese hijo, de ese hermano, es decir, uno tiene que contextualizar, naturalizar quizás determinadas situaciones para que no sean traducidas como críticas o como conflictivas o como necesarias de ser intervenidas, si se quiere, porque entran en el campo de lo patológico. Si esto dura 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, ese no es el problema, ¿sí? Es decir, todos sabemos con certeza, yo lo sé porque he trabajado el tema, no porque he vivido la situación, pero sí porque he trabajado el tema, que por ejemplo ante la muerte de un hijo, los duelos tienen una durabilidad extremadamente compleja y se extienden en las más de las veces prácticamente en todo el ciclo vital de los padres. Es decir, permanentemente hay un proceso de diálogo, de idas, de venidas, de asimilaciones, de puestas en valor de la memoria del difunto, que hablan justamente de esa relación y de ese proceso de domesticación de la muerte. Duelo no es una mala palabra, tampoco es una palabra que
que hable de enfermedad o que hable del campo de la salud mental, sino que hasta ustedes pueden reemplazar la palabra duelo por memoria, por recuerdo, por situaciones que me permiten de alguna forma digerir la ausencia. No, en una cultura donde el objeto, donde la presencia material es la base fundacional muchas veces de las relaciones humanas, que es lo que está pasando ahora con el distanciamiento social, es decir, nos cuesta muchísimo construir relaciones sobre la base de la ausencia. Imagínense, obviamente, una cultura fundada en el campo de la presencia del objeto ante una situación de muerte. Es decir, nosotros necesitamos necesariamente una referencia física, es decir, necesitamos una fotografía, necesitamos poder ver en este sentido en algunos cultos, por ejemplo, en el catolicismo, una tumba donde llevar una flor, donde encender una vela. Necesitamos, por ejemplo, la referencia del ritual del velorio, es decir, todos son componentes que habilitan necesariamente a la configuración del duelo. Ese duelo que yo personalmente diría, no sé si le daría un cierre, una conclusividad a la situación, porque siempre la memoria de los ancestros o de la descendencia va a estar presente. Sucede que a lo largo de la literatura o de la construcción de la historia de la muerte, la palabra duelo pasaba a ser de alguna forma una palabra usada de forma negativa, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que uno tratar de traducirlo, tiene que tratar de hacer una diferenciación en este sentido. Ahora, ese duelo se traduce en prácticas culturales que necesariamente tienen que ver con lo que en nuestra cultura hablamos bajo la terminología del luto, ¿no? Solemos asociar la noción de luto a lo oscuro, a lo telúrico, cosas que también tenemos que empezar a revertir, empezar a ver. Es decir, el luto en muchas culturas no necesariamente es un color oscuro, muchas veces también es usado como colores claros, como colores blancos, colores pasteles, es decir, es una cuestión que hay que ver. Es decir, nosotros tenemos una herencia muy potente del luto como un componente vinculado a lo telúrico, a lo macabro, es decir, a aquello que de alguna forma se relaciona con el componente de muerte que nosotros heredamos del medioevo, es decir, una muerte macabra, una muerte oculta, una muerte que de alguna forma nos lleva más bien a la configuración del horror que a la configuración de la memoria, ¿sí? Bien, en ese sentido hay una suerte de tópicos que a mí me gustaría tener en cuenta, que ustedes pues lo pueden resaltar. Después podemos compartir lo que no pudimos ver proyectado, podemos compartirlo en las redes también como para que ustedes los puedan tener en algún tipo de documento. Yo me comprometo en eso, a que eso se concrete. ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos que tener en cuenta para lidiar con una pérdida? En primer punto, lo que ya habíamos mencionado, el hecho de hablar sobre la muerte del ser querido. Es decir, esto tiene que ser dialogado, tiene que ser hablado, tiene que ser de alguna forma vivido en el sentido de comprendido, interpretado. No hay que negarse a la situación del hablar, es decir, no hay que negarse a formar parte de una red de apoyo, a una red de diálogo, a una red de comprensión. Esa red puede ser una red vecinal, puede ser el kiosquero, puede ser la persona del supermercado, puede ser el taxista. Es decir, hay un montón de cuestiones que a mí me permiten de alguna forma construir redes que no necesariamente son redes del campo de la psiquiatría o del campo de la psicología. Es decir, son redes sociales, es decir, esta posibilidad de evitar el distanciamiento emocional, redes sociales que me permiten a mí hablar sobre la situación. Después también en este componente de las redes, lograr aceptar esos sentimientos,
lograr comprender esos sentimientos que se producen luego de la muerte de alguien próximo, de alguien cercano, ¿no? Y permitirnos vivenciar, permitirnos experimentar esas emociones, es decir, no negarnos a experimentar esas emociones y tener en cuenta que esas emociones tienen diferentes formas, es decir, pueden ser la tristeza, pueden ser el olvido, pueden ser la bronca, es decir, la impotencia, el agotamiento, la frustración. Es decir, hay que permitirse ese tipo de emociones, porque ese tipo de emociones lo que hacen justamente es humanizar la situación de muerte y humanizar la contención emocional, ¿sí? No podemos nosotros reprimir, tragarnos esas emociones, porque eso lo único que va a generar es un distanciamiento emocional y sí ahí esto va a generar una crisis vital significativa que quizás luego yo no lo pueda resolver. Generar esta red de relaciones y permitirse vivir las emociones también de alguna forma me habilita a ser generoso con otras personas que estén pasando por esa situación, ¿sí? Es decir, si bien yo lo dije en el primer encuentro, que la muerte es incomprensible, es intraducible, es intransferible, y yo no puedo en una situación decir, bueno, te entiendo por lo que estás pasando, porque sería una falacia, es decir, la muerte es cada vez única, el fin del mundo, es decir, yo no puedo generar un proceso de empatía ante la situación de muerte de otro, porque en realidad no es fácil y de alguna forma estaría siendo infiel a los sentimientos. Pero sí puedo ayudar al otro que está atravesando por esta situación. Es decir, porque las emociones que siento ante la situación de muerte de un ser querido, de un próximo, de un familiar, de un amigo, de un padre, de un hijo, de una pareja, son relativamente comunes dentro del campo de la cultura. Entonces eso me permite a mí tener al menos una mínima idea de por lo que puede estar atravesando el otro, aunque yo no logre comprenderlo y nunca lo pueda hacer. Pero generar una instancia de ayuda es muy importante, ¿sí? Y al mismo tiempo, un punto importantísimo aquí, el hecho de poder rememorar y de poder celebrar la vida que ha tenido la persona que es de alguna forma aquí objeto del duelo. Y aquí es una cuestión interesante que yo tomé nota de esto, que me parece una idea linda, si se quiere, una idea agradable, es decir, hacer un donativo, no sé, en nombre de la persona que ya no está, si tengo atractivos, o sea, buscar fotografías que me recuerden de forma creativa y de forma divertida y amena a la persona que se ha ido, poder de alguna forma generar espacios que me permitan recordar lo bueno de esa celebración vital, es decir, no llevar la situación de muerte o la situación de duelo a lo cerrado, a lo oscuro, a lo macabro, pero para esto se necesita de ese componente de la red social, es decir, yo no puedo enfrentar la situación de duelo en soledad. Lo puedo hacer de alguna forma en soledad física, pero no en soledad emocional. Es decir, si a veces necesito distanciarme, llorar, dormir, alejarme, privarme de la presencia de otro, lo puedo hacer y no por eso está mal. Lo importante acá es que esa privación de la presencia del otro no signifique una privación emocional, una privación de la contención emocional, ¿sí? Que eso es lo que justamente hablábamos acerca del distanciamiento o el no distanciamiento. Bueno, ese duelo en el campo de nuestra cultura se traduce en el componente del luto. Es decir, el luto es una forma, una práctica externa, si se quiere, una exteriorización del duelo,
que tiene muchas formas. ¿Sí? Históricamente el luto estaba hasta muy reciente en el siglo XX. El luto de alguna forma tenía como grandes aristas significativas, o sea, el luto tenía tarjetería, el luto tenía vestimenta, tenía moda, tenía carruajes, tenía cintas, es decir, había toda una industria del luto que a mí me permitía poder diferenciar en qué momento del luto se encontraba esa persona, si se encontraba en un luto completo, en un luto medio, en un medio luto, y si ese luto era para una pareja, para un hijo, para un hermano, para un conocido, es decir, el paso del negro absoluto al negro y el gris, después el gris, es decir, hay diferentes tonalidades de luto que me hablaban a mí de la durabilidad, de la situación también de parte del duelo. Esto no significa que el cierre del luto implicase la aceptación de la muerte, o sea, es decir, el luto tiene todo un mandato social. El luto tiene que ver necesariamente con la construcción social y cultural, es decir, hay un mandato social de cuál es el luto que tiene que guardar la esposa por la muerte del esposo, o el esposo por la muerte de la esposa, o la madre por la muerte del hijo, o la madre por la muerte de su hermano. Es decir, hay todo un mandato social de cuáles serán los modos y los usos del luto para tener en cuenta justamente el orden de la comprensión de la muerte. Pero esto no necesariamente significaba la comprensión del duelo o la conclusividad del duelo, ¿no? Entonces, hay aquí cuestiones muy interesantes, dos cuestiones muy interesantes. Yo tomo las nociones de Van Gennep principalmente, que es uno de los que más ha trabajado la problemática también del rito de paso, ¿sí? Esto lo podemos ver en la próxima charla, de que hablamos cuando hablamos de esto, en vinculación a la muerte. Pero antes de eso hay una cita de Vincent Thomas, de ese libro de Antropología de la Muerte que les presenté en el primer encuentro, acerca del duelo. Y quiero cerrar con eso para mostrarles algunas cuestiones del luto. Fíjense, aquí voy a citar, ¿qué dice Vincent Thomas sobre el duelo? Dice que es un momento que probablemente todos nosotros vamos a conocer. Y aquí vuelve a instalar este problema de lo social, universal. Y él dice que sabemos que el duelo va a ayudar a madurar, ¿sí? De la ausencia o la comprensión de las personas, y que va a de alguna forma nutrir o que va a estimular las facultades creadoras que vamos a tener nosotros ante situaciones de crisis. Es decir, ante situaciones de crisis se motiva esta facultad creadora, ¿no? Y pone el punto en lo siguiente. Dice que no es perjudicial, ¿sí? Pero que sí es perjudicial el duelo frustrado. Esto es muy interesante, o sea, vivir el duelo, dice él, no es perjudicial para lo humano. Sí sería perjudicial para lo humano frustrar la vivencia del duelo. O sea, hacerme el fuerte o que me hagan creer que soy fuerte o que no debo llorar o que no debo recordar. Para Vincent Thomas eso sí puede generar un proceso de crisis en el individuo. Asumir que debo vivir el duelo, que debo llorar, que debo recordar, que debo estar, que debo rememorar, no es un problema para el individuo y para la sociedad. Repito, esto es muy importante, pero sí lo puede ser generar la negación de ese proceso de despedida. Es importante, dice él en consecuencia, poder vivir los duelos, ya que esto va a mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de los sobrevivientes, la posibilidad de comprensión de la situación de la muerte. Y también es importante aquí decir la asistencia al doliente. La asistencia al doliente, es decir, la asistencia al que pierde la vida de alguien, es tan importante como la asistencia a aquella persona o a aquella persona que está atravesando por la situación de muerte. Es decir, es tan importante atender al moribundo como atender a la persona que está al lado, acompañando a la persona que quizás
por situaciones de enfermedad, por situaciones de un accidente y demás, está en posibilidad de muerte, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo en la problemática del duelo asistir a la familia y asistir a los familiares y asistir al moribundo. Es decir, estar presente justamente. Usa una categoría moribundo que parece muy fuerte, pero en realidad hay toda una línea dentro de la antropología y la sociología que trabaja en el tema. Y hay un manual maravilloso que se llama La soledad de los moribundos, donde justamente se trabaja esta idea de que la persona que está atravesando por una situación de muerte necesita ser acompañado, no solamente aquel que va a sufrir la pérdida, sino también aquel que va a pasar a otro estado, ¿sí? Que va a pasar del estado de vivo al estado de muerto. Entonces, esas son cuestiones muy importantes. Ahora, si hablamos del luto, estoy tratando de sintetizar un poquito todo esto, ya para no cansarnos más de 40 minutos y pidiendo disculpas por el problema tecnológico que hubo. La problemática del luto es muy interesante y así como tomo para la problemática del duelo a Vincent Thomas, para la problemática del luto lo tomo a Van Genève, que es el que va a generar el concepto de ritos de paso en la antropología francesa a principios del siglo XX, específicamente en 1909, él va a trabajar el concepto de ritos de iniciación o rito de pasaje. Entonces el velorio va a ser acá muy importante, eso lo podemos trabajar en el próximo encuentro, ya que va a ser un rito de pasaje extremadamente importante, no solamente para ser un espacio de despedida del difunto, sino también que es el contexto ritual que va a permitir que la persona pase al mundo de los muertos y adquiera un nuevo estado, que es justamente el estado de fallecido. Y esto es importante, tener en cuenta lo siguiente, aunque uno no está al pendiente de esto, pero sí los que trabajamos el tema estamos al pendiente de esta situación, que por ejemplo cuando se realiza un velorio, bien sabemos, y con mucho cariño digo aquí, las viejas del lugar me han compartido muchas experiencias sobre estas situaciones, cuando en esa situación del velorio el cuerpo, es decir, mi difunto no está ni totalmente vivo ni totalmente muerto. Es decir, hay un umbral importante, que esto no tiene que ver con el morbo ni con lo macabro, tiene que ver con una situación sociológica y cultural muy compleja, donde lo que resta de la persona y de las relaciones humanas vinculadas al difunto se ponen en juego allí en el velorio. Entonces esa persona en su velorio tiene que estar lo más parecido a como era en vida. Entonces la antropología de la muerte y los estudios de la muerte han estudiado mucho la tanatopraxia, es decir, el trabajo complejo que hace el tanatólogo para que esa persona esté pintada, peinada, maquillada, es decir, como decía una señora aquí del lugar, ponerle su vestido yururú, es decir, su mejor vestido, porque ella tiene que estar linda al momento de la despedida. Entonces pareciera que tiene que estar como era en vida para ingresar al mundo de los muertos. Entonces, en el ritual del velorio hay una cuestión muy compleja entre una situación donde uno está en el mundo de los vivos y también está en el mundo de los muertos, y no hay una asimilación total de que esa persona ha fallecido. O sea, la asimilación o el comienzo de la asimilación de la muerte se da cuando nosotros, por ejemplo, en el rito tradicional del proceso de la sepultura, de la inhumación, cerramos el cajón y trasladamos el cuerpo al cementerio. Entonces, en esa situación uno dice, bueno, pero acá hay algo que no es del mundo de los vivos, sino que yo tengo que empezar a asimilar y que tiene que ver con el componente del mundo de los difuntos. Entonces, por eso es importante el ritual del velorio, porque me permite a mí ver en mi difunto, porque es así, lo que queda de la persona y lo que queda de la humanidad, que de alguna forma a mí me permite la despedida. Situación que en estas situaciones, valga la redundancia, de crisis humana y de pandemia, no pueden ser trabajadas. Entonces, ahí está la problemática y la crisis, justamente, de decir, bueno, aquí hay que atender al duelo y a los estudios, justamente, de cómo uno traduce el duelo ante esta situación. Esta problemática del rito la vamos a trabajar en el cuarto encuentro, ¿no? Ahora, la temática del luto
Es decir, como dice Vincent Thomas, el luto es algo que le compete a los que sobreviven al muerto. ¿Sí? El luto no es una problemática del difunto, sino que es una problemática del que queda vivo. ¿Sí? Tanto el duelo como el luto. Es decir, el luto forma parte de los ritos, dice él, de separación, forma parte de los ritos de reordenamiento y forma parte de los ritos de reintegración. Es decir, fíjense lo siguiente, es decir, del luto cerrado al medio luto, al dejar de usar el luto, es decir, en sociedades más tradicionales, por ejemplo, es decir, no sé, la persona que perdía el hermano, que perdía el padre, no podía ir a la bailanta, tenía que esperar a que termine el proceso de luto para el proceso de reintegración o de reinserción, por ejemplo. Es decir, bueno, no te puedes ir al baile, no puedes escuchar música, no, es decir, bueno, entonces de repente son cuestiones interesantes que las comento aquí como si fuera algo vinculado a la hilaridad o al chiste, pero que es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Es decir, tener en cuenta que el luto permite y forma parte del proceso de reintegración y de reincorporación también de las personas al campo de lo social. Entonces, esa reintegración a la vida social también va a estar acompañada de los tonos, los colores, es decir, las prácticas. Quizás ahora uno dice, bueno, las personas ya no usan luto, es decir, no usan el luto tradicional clásico de la mujer totalmente vestida de negro, del hombre vestido de negro, pero sí hay componentes de resignificación del luto que van apareciendo, es decir, aún los antiguos, si se quiere, del lugar, siguen sosteniendo esta idea, siguen sosteniendo la idea de que hay prácticas sociales que no se pueden hacer antes de cumplirse el año de fallecimiento de una persona, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo hay otras prácticas que se intensifican, ¿no? Entonces, no puedo hacer esto porque algunos dicen estoy de luto, cuando en realidad te están hablando también del proceso de duelo, ¿no? Es decir, yo puedo dar por finalizado el luto, es decir, puedo reintegrarme nuevamente a la sociedad con las prácticas permitidas a las personas que no están en luto, pero eso no significa que yo haya concluido el proceso de duelo. Es decir, el proceso de duelo, el proceso de domesticación, de aceptación, de incorporación de la situación de muerte a mis relaciones sociales, a mi vida comunitaria y social. ¿Sí? Entonces son cuestiones muy, muy interesantes. Les quiero mostrar de forma muy general algunas imágenes. Ahí vamos a dar vuelta a una de las camaritas, porque quiero mostrarles algunas cuestiones para ir viendo cómo la problemática del luto está presente y siempre ha estado presente, ¿no? ¿Sí? Como estamos en una clase, lo que vamos a hacer es compartir aquí si vemos, por ejemplo, en la computadora, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a poder ver acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a poder ver? No sé si estamos logrando ver con claridad esto, pero esto es muy interesante de tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Lo que vemos acá son diferentes desarrollos de diferentes modalidades a lo largo de la historia. Obviamente estamos hablando aquí de un sector distinguido, estamos hablando de los usos de la moda en las clases más distinguidas, pero que de alguna forma me permiten a mí hablar de la evolución del uso del luto, ¿no? Tenemos tanto una cuestión importantísima que quizás no era muy vista y muy conocida, que es el uso del luto en los niños, que también está presente, ¿sí? Entonces tenemos diferentes formas, diferentes modalidades del uso del luto a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Los lutos más cerrados, los medios lutos, ¿sí? Todo esto puede ser observado con el complejo desarrollo de la moda también, con el complejo desarrollo de las telas, de los géneros, de las formas quizás que las personas han tenido de instrumentar los procesos del luto, ¿no? En este sentido hay diferentes
usanzas como el luto cerrado, por ejemplo, o el medio luto, que es el último vestido, que me permite a mí hablar también ya del proceso de los 365 días cumplidos, es decir, los usos también en la sociedad más tradicional de los lutos en los novenarios, en los rezos de la espiga, en los rezos del año, es decir, un montón de cuestiones muy interesantes vinculadas a también a los componentes que acompañaban, por ejemplo, los atuendos del luto, ¿no? Los accesorios como las sombrillas, que también de alguna forma eran parte del ajuar femenino vinculado a la situación del luto, ¿no? Hasta vestidos de noche o vestidos de fiesta de las clases más distinguidas, pero que de alguna forma hablaban también de el respeto a los difuntos y la presencia del muerto en la vida de los hombres, ¿no? Bueno, esta es una colección importantísima que también la podemos compartir, ¿sí? Que esto no privaba a las personas justamente en tal sentido de participar de las actividades sociales, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, referentes de la Belle Époque, la Argentina, por ejemplo, yendo al hipódromo, pero usando luto, es decir, son cuestiones muy interesantes que me están hablando de la forma diferente de digerir, de comprender y de interpretar la situación de la muerte. Bien, en este sentido, todo esto más lo que estuvimos charlando lo vamos a poner a disposición de la página oficial de la municipalidad, que nos permite justamente poder trabajar estas temáticas en relación a la cultura y a la vida de la gente. Lo que tenemos que tener en claro aquí es lo siguiente, que la problemática del duelo y la problemática del luto son problemáticas socioculturales y son construcciones socioculturales. Y como construcciones socioculturales no son fijas ni tampoco son universales. Esto significa que no existe una regla, no existe una receta de cuánto debe durar, por ejemplo, el duelo. Es decir, no existe una tipología de decir, bueno, este duelo debe durar 3 meses, este duelo debe durar 4 meses. No, los duelos se construyen en relación con los otros, se construyen en relación a la memoria del difunto, y se construyen justamente en relación a cómo yo, individuo, inserto en la red social, logro el proceso de domesticación y de familiarización con la muerte. Entonces, esa situación es la que tenemos que tener en cuenta. Todos tenemos nuestros tiempos, todos tenemos nuestras formas de interpretar la situación de la muerte, que no son mías solas, sino que son sociales. Así que estas son problemáticas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, no llevar esto a lo patológico, sino que de alguna forma habilitar el diálogo y el diálogo creativo de la cultura, que a mí me permite poder trabajar estas situaciones ante la pérdida de un ser querido. No va a ser lo mismo entonces el duelo ante el suicidio, ante la muerte natural, ante la muerte en un accidente. Por ejemplo, recorremos aquí la calle Centenario, es decir, la ruta 12, es decir, hay un montón de lugares. Nosotros, por ejemplo, vamos a recorrer y vemos cruces a los lados de las rutas y demás que están señalizando el lugar de la muerte trágica. También son una forma interesante que la cultura instrumenta y que el ser humano pone en práctica para la relación en el proceso de duelo. Sí, es decir, eso, algunos dicen, bueno, cada vez que paso ahí, esto me recuerda la situación. Bueno, y eso es lo que hay que trabajar. Es decir, es positivo justamente tener presente la memoria de los difuntos. También es positivo que los difuntos no caigan en el manto del olvido, sino que estén presentes como ejemplo, como guía, como esperanza para de alguna forma seguir adelante con todo lo que esa persona no pudo concluir o todos los deseos que tuvo en vida, y que yo, como aquel que sobrevive, tengo el legado, si se quiere, de seguir transmitiendo o seguir manteniendo. Entonces, esos lugares donde uno puede llevar una flor, plantar una plantita, encender una vela, elevar una oración, son todos espacios que a mí me permiten trabajar los procesos de duelo y que son extremadamente interesantes y que hay que tener en cuenta.
Ahora, la problemática del luto, como pudimos ver, es una problemática vinculada a los ritos de pasaje, a la exteriorización de la situación del duelo y que no necesariamente se limita al uso del ropaje negro, sino que también tiene que ver con otros elementos que yo puedo incorporar para decir, bueno, esto me permite a mí estar en relación con la memoria del difunto y que llegado el momento voy a soltar el andamio para poder seguir estando con esa memoria viva, pero que con una memoria que no me pese y que no me genere incomodidad o frustración. Vamos a ver cómo esto también necesita del ritual, así que en el próximo encuentro, en el cuarto encuentro, vamos a trabajar algo de los rituales, es decir, el ritual de rememoración, el ritual del cenotafio, que es lo que comentaba que ustedes pueden ver a las orillas de las rutas, las cruces y demás, el ritual del velorio, el ritual del velorio a cuerpo presente, el ritual del velorio de la fotografía, de la prenda de vestir, cuando por ejemplo yo no tengo acceso al cuerpo, ¿no? Que suele pasar en las situaciones de muerte trágica, por ejemplo, por desaparición del cuerpo, por ahogamiento, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la necesidad que tenemos nosotros de generar esa despedida que es sana y debe ser sana, porque no solamente ayuda a sanar, sino que al mismo tiempo ayuda a generar vínculos sociales y reordenar el mundo social ante la ausencia. Les agradezco acompañarnos, que nos hayan acompañado en esta instancia. Agradezco al señor Intendente Eduardo Burna por posibilitarme este tipo de diálogos, que no son diálogos sencillos, no son diálogos fáciles, pero que trato de cuidarlos mucho. Nuevamente pido disculpas por los percances tecnológicos, pero creo que ha sido también autosuperador todo esto. Los invito a vernos la semana entrante, estimo será el día viernes, y que esto sea de franca ayuda para todos y esperamos consultas y comentarios para ir también armando las nuevas presentaciones. Gracias por acompañarnos y nos estamos viendo la semana.